gracias a todos por venir. Pues vamos a dar comienzo a este encuentro, que este año ya es la 8ª edición. Yo creo que aquí está casi sin... no sé si... un poquito más de voz. Entonces, llevamos este año es la 8ª edición. Y surgió con esa idea de hacer un poco de diálogo entre escritores emergentes o escritores del último momento de España y de Portugal, y también artistas, y en concreto artistas vinculados al arte de acción, a la performance. Llevamos esos 8 años. Siempre están con nosotros en la parte de literatura Joao Guerreiro, que antes vivía aquí en Salamanca, ahora está fuera, pero viene para el encuentro. Y en la parte de arte está Fernando García Malmierca, que será el que haga la coordinación de mañana. Bueno, como será Joao el que presente, y ya todos a él lo conocéis, pues él ya presenta a los escritores que nos acompañan, que son María Fernanda Ampuero y Nuno Camarneiro. Hola. Uy, está un poquito alto, ¿no? Ahora un poquito alto. Vamos a hablar así un poquito como hacen los cantantes que van. Saben, primero buenas noches. Es siempre un placer estar en la Casa de las Conchas. Aquí viví, yo creo que mi primera casa en Salamanca era este sitio, y es un placer tener un encuentro que dura 8 años y que esperemos que dure muchos más. Yo, como siempre, porque lo hago de corazón, quiero siempre agradecer tanto a la dirección de la Casa de las Conchas como a todos los trabajadores el increíble trabajo que sé que continúan haciendo, porque sigo en el mail list y en Facebook y veo todo el increíble trabajo que hacen, el montón de cosas para animar esta ciudad, que ya veo que es fría comparada ahora a mi Sevilla, ¿no? Pero que le da ese calor, esta Casa de las Conchas le da ese calor. Hoy tenemos con nosotros a María Fernanda Ampuero, ecuatoriana. Ella es filóloga. Yo la conocí en Sevilla, en enero, y tiene un libro de que vamos a hablar hoy, Pelea de Gallos, que es algo impactante por diversos motivos que vamos a ver poco a poco en esta entrevista. Y del lado portugués tenemos a Nuno Camarneiro, que es una autoría con varias novelas, ganó el premio Lea, y podemos decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, que eres un autor reconocido en nuestras tierras. No sé, que ya te conocen, tu nombre va sonando en el mundo literario, y también para un público cada vez más grande, me parece a mí, después del premio, que llegas a un público más amplio. Eres físico, estudió en la misma universidad que yo, entonces esto también es un punto de cercanía. Yo le quería empezar la entrevista un poco por lo ligero que hablamos esta tarde, de que vosotros, además de escritores, son otras cosas, y además escritores. No sé cuál es vuestra posición en relación a la escritura. Quería que me contase un poquito a qué se dedican, además de escribir. ¿Y qué hago? ¿Le puedes quitarlos? Sí. ¿Ya? ¿Hola? No. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y a todas por venir. Para mí es muy emocionante estar en Salamanca, y sobre todo en un encuentro con otro país, porque yo soy ecuatoriana de nacimiento, pero española hace unos cuantos años, y para mí digamos, más allá de los documentos, el tema de ser española es muy importante para mí. Cambió muchas cosas en mi vida, no solamente el DNI. Así que les agradezco mucho que me inviten. Y luego que, no sé si saben, pero en Latinoamérica la palabra concha
significa otra cosa. Y entonces que esté en un lugar que se llama la Casa de las Conchas, me parece que voy a hacer una casa feminista llamada la Casa de las Conchas. Muy, muy importante. Así que nada, muchas gracias de verdad a todos por invitarme, a todas. Bueno, yo hago lo que puedo, lo que me dejan. Mi trabajo más importante es el trabajo periodístico, vivo de eso, pero también de talleres, lo que caiga. Es muy difícil vivir del arte, vivir de la literatura de ficción, es muy difícil. Yo de hecho de este libro aún no veo aún no veo los réditos, pero bueno, es curioso cómo sigues haciéndolo, no ves otra opción. Entonces sí, mi trabajo más importante, digamos, es el trabajo periodístico, que es un trabajo que para mí es también, digamos, no es un trabajo alimenticio, es un trabajo que para mí también lleva una pasión y una entrega y un espíritu artístico también muy importante. Y básicamente eso es de lo que vivo. Bueno, sí, ahora. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a intentar hablar castellano, aunque no sé hablar. Si hay alguna palabra que no conozco, tengo aquí João que puede traducir. Es un placer estar aquí, en este edificio tan simbólico, tan importante de esta ciudad. Y gracias a todos por venir. Pues yo soy físico, yo estudié ingeniería física. Empecé a escribir, luego de un modo más de amador, después siempre más serio. Cuando salí de Portugal para trabajar en Suiza, en el CERN, este centro de física de partículas, y en ese momento que estaba lejos, con esa famosa saudade que tienen los portugueses, empezó esta necesidad de escribir, de decir algo de lo que me tenía de menos, ¿no? Estaba en un ambiente muy adverso, muy diferente, ¿no? Con la nieve, con el frío, no conocía a nadie, no hablaba francés, mi francés era tan malo que era el único que sabía que estaba hablando francés, los otros no lo entendían. Así que la escrita, ¿no? Primero de poemas, de cuentos, de todo eso, tenía una función muy orgánica, muy casi era mi casa eran las palabras que yo tenía en aquel momento. Eso ha sido muy importante. Además, sí, yo sigo mi carrera de científico, ¿no? De profesor universitario, todo eso, y sigo escribiendo. Y yo creo que el punto de contacto que hay entre estas dos actividades es la curiosidad. Es que para ser científico, para ser físico, hay que ser muy curioso, hay que querer saber más del mundo, de la luz, de las partículas, del universo. Y para seguir escribiendo hay que querer saber más de la gente, de lo que somos, lo que sentimos, los miedos que tenemos, los deseos, de todo eso, ¿no? Y yo estoy convicto que la literatura es lo más cercano que tenemos de una ciencia del hombre. Sí que la psicología estudia el hombre, sí que la medicina estudia el hombre, sí que la filosofía estudia las cuestiones del hombre, pero la literatura estudia todo esto junto, ¿no? Y es una ciencia de estudiar y también de aprender a ser hombres. Yo creo que cuando se lee Don Quijote, todos nos quedamos un poco más humanos. Y yo creo que continúa a ser esa la importancia de la literatura. Es el mejor modo de aprender a ser humanos. Eso que hablabas me parece muy interesante. Además creo que tiene un punto ahí de comparación con María Fernanda, de que empezaste a escribir fuera de tu país. Yo creo que había leído algo también que tú empezaste a escribir
o a escribir con la idea de escribir aquí en España. Sí. Pero al mismo tiempo es muy curioso porque los dos tienen unas literaturas que para mí, mi opinión personal, son muy, en tu caso yo no conozco tan bien la literatura ecuatoriana, pero sí de América Latina, la tuya es muy latina y la tuya muy portuguesa, ¿no? Yo les quería preguntar eso, si siempre se escribe del lugar que uno se siente o del lugar que le es más íntimo, no sé, porque me pareció curioso eso de empezar a escribir fuera de vuestras patrias. Bueno, yo creo que el exilio ha sido siempre una escuela de arte, ¿no? Y de literatura y de todo eso. Además, en mi primer libro, que en español sería como En mi pecho no caben pájaros, uno de los personajes es Jorge Luis Borges. Yo hago ese juego con Borges, que él, mientras está en Argentina, ¿no? En esa familia un poco inglesa, que él dice que aprendió inglés primero que el castellano, que leyó el Don Quijote en inglés y cuando leyó el original porque era una mala traducción, decía. Es que mientras en mi libro, Borges, es siempre como un poco inglés hasta el momento que él va a Suiza, a Ginebra, donde yo vivía también. Ese es el momento en que él entiende que es argentino, confrontándose con los suizos, ¿no? Yo creo que eso pasa un poco con todos. Cuando te confrontas con los otros, entiendes lo que es dentro. Y ese es uno de los motivos que decías que María es muy ecuatoriana y que yo soy portugués, porque quizás esa diferencia nos ha hecho procurar lo que teníamos de original. No sé. A mí, yo siempre digo que hubo dos revoluciones en mi vida. La una fue ser extranjera y la otra fue entender el feminismo como un movimiento que encontraba las respuestas a muchas de las preguntas que me torturaron toda la vida y que me hicieron infeliz. Entonces, yo esas dos cosas las aprendí en España. Aprendí a ser extranjera y aprendí a ser feminista, a ser mujer, en verdad. Entonces, esas dos preguntas conllevan un extrañamiento en el que miras el mundo desde otro punto de vista, con otras gafas, por decirlo así. Y entonces yo me di cuenta de que tenía que revisar mi infancia y revisar mi adolescencia desde el punto de vista del privilegio, porque al nunca irte de tu país, al siempre ser burguesa, al siempre estar muy cuidada, nunca te planteas que los privilegios son eso, privilegios. Crees que son una cosa que a ti te la deben y que es algo que natural, tener una educación universitaria en un país en el que nadie la tiene, tener servidumbre, tener que tu vida se construya en las espaldas de mujeres que están agachadas y tu vida sea sobre esas espaldas, tú te construyas a partir de ellas. Y cuando yo vine a España y fui inmigrante, me di cuenta de que las vidas de otras personas se construían a espaldas mías, sobre mis espaldas. Entonces entendí lo que era el otro, la otra en mi caso. Y me di cuenta de que si yo no me replanteaba mi lugar en el mundo con todas estas revoluciones brutales que me pasaron, iba a ser siempre una estúpida y no quería hacer eso, básicamente. Entonces creo que mucho de ese deslumbramiento, de decir, hostia, qué locura, qué vida tan privilegiada tuve hasta el momento en que se me ocurrió tomar un avión y tras 10 horas del vuelo me convertí en otra persona. Digo, eso es casi sobrenatural. ¿Cómo puede ser que tú seas María Fernanda Ampuero y tomes un avión y 10 horas después seas un problema, un fenómeno,
una situación jodida, una avalancha, o sea, los inmigrantes. Y creo que de eso sale esto. De todas maneras, en Ecuador hay mucha gente que llama a este libro como muy, muy español. y en España además es súper latinoamericano. Y no sé en qué punto está. Supongo que en la mitad del Atlántico debe haber una isla donde pertenece nuestra creación, ¿no? Los que vivimos aquí. Ya que estás hablando de, no sé cómo los podría llamar, momentos cumbre, no sé, revelaciones, yo quería saber, así muy brevemente, ¿no? Para no meterme demasiado en vuestras vidas, ¿cuál fue el momento que ustedes tuvieron la sensación que esto ya era en serio, que la escritura era algo realmente en serio, que ya no era, que ya estaban haciendo literatura, que aquello era algo para investir o tal vez que se dieron cuenta, pues esto es más de lo que yo pensaba? Yo no he llegado a ese momento. El día que llegue te escribo. No, claro que no. Yo tengo que bregar a diario contra los elementos, llámese alquileres, llámese ir al supermercado, llámese pagar mis cuentas. Entonces sentarme a pensar de que estoy haciendo literatura. No tiene ningún sentido. No, la vida es un suplicio donde hay que remar y remar y remar. Me llama la atención que todavía me impacta que el libro esté ahí, todavía me impacta que la gente lo lea, me impacta un montón que la gente que no conozco lo lea. O sea que no, claro que no he llegado a ese momento de, soy escritora. Menos mal, el día que llegue, por favor, peguenme un tiro. No, yo te decía antes que no me acuerdo quién era el escritor que lo decía, no sé si era Keats o Yeats o alguien así, que daba un consejo a un joven escritor que era, si consigues no escribir, no escribas. Porque es terrible, ¿no? Uno se da cuenta que es escritor cuando no consigue no escribir. Cuando ya es una parte tuya tan importante que es como quitarte un brazo, ¿no? Es que tu vida sería más pequeña, no tenía, la vida nunca tiene un gran significado, ¿no? Pero tenía todavía menos significado. Y además, es como, para mí es un motor de procura, es un motor de... A mí me interesa de escribir libros sobre cosas de que no sé nada. Porque eso me obliga a saber, a investigar, a estudiar, a hablar con gente, a leer otros libros. Y así que cada libro es un poquito más de mundo que yo riesgo a tener en mis manos, o a creer que lo tengo. Sí, sabes, cuando entras en el proceso es difícil de salir, creo. No sé si quieres reformular tu respuesta. Es terrible, es como una enfermedad. Eso, pero es muy curioso tener dos visiones tan... Es una excelente pregunta. Esto es curioso ver dos respuestas tan diferentes, ¿no? El significado de esto es literatura, ¿no? Tan diferentes. No sé si son tan diferentes, ¿no? Son dos modos de decir lo mismo. Ajá, yo también creo. Ya entrando un poquito más en vuestros libros, hemos dado un nombre a esta charla, a esta conversación, llamado como Detrás del cotidiano, ¿no? Porque cuando yo y Nona estuvimos pensando cómo lo podríamos llamar, porque siempre hay que poner, ahí está este problema, ¿no? Hay que poner nombre a las cosas. Entonces decir, ¿cómo le vamos a llamar? Entonces pensamos que hay este punto de común entre vosotros, que realmente lo que se cuentan es lo que está más íntimo, ¿no? En vuestros personajes son bastante íntimos detrás de este cotidiano, de esta vida que no para, que hay más un montón de pulsiones, de miedos. Quería que me hablasen un poquito de estas personajes vuestros que se parecen mucho sin parecerse, ¿no? Los tuyos
hay una crueldad, una violencia. Yo siempre me acuerdo de estas hermanas gemelas a quien le ponían palillos, ¿no?, debajo de las uñas para que la otra dijera, ¡ay, cómo me duele! Y esa maldad que hay en los niños, que se ve mucho en tus cuentos, y también toda esa maldad que hay entre las familias, que hay mucho, y en los libros de Nuno, que veía estos hombres un poquito torpes, con miedo a la vida, un poco cobardes, no sé si les puedo llamar así sin insultar a tus personajes, pero que son así un poco cobardes, ¿no? Y creo que en todo eso tiene mucho una aura de miedo, ¿no? Algún miedo que está ahí latente. Que me hable un poquito de dónde vienen estos personajes de Cotidiano, que detrás de Cotidiano vienen estos personajes. Bueno, yo creo que hay dos modos de hacer literatura. Bueno, hay 1000 modos, pero yo divido así como en dos categorías. Los que quieren hacer literatura con los hombres excepcionales, ¿no? Los hombres, los héroes, y quien quiere hacer literatura con el cotidiano, con el banal, con el que pasa todos los días. Y esto a mí me interesa, sé, porque yo vivo en el banal, es lo que veo, es lo que tengo sobre mis ojos. Porque yo creo que un poco también como la poesía, hay que salvar el banal, hay que darle una dignidad, porque nosotros todos, casi todos, vivimos en este banal, ¿no? Son las vidas no son los grandes héroes, no son los grandes hechos, no, es esto de irse a trabajar, de tener como una chica, un chico, de tener hijos, de hacer estas cosas, ¿no? De comer, pero en medio a todas estas cosas hay como las angustias más terribles, los miedos, los deseos, las preguntas más difíciles. Y eso me interesa, no los problemas del héroe, los problemas en nosotros, ¿no? Sí, claro que en mis libros muchas veces no pasa casi nada de acción, todo se pasa mucho dentro de las cabezas, ¿no? Lo que la gente piensa o dice y quizás es también una tradición muy de Pessoa, ¿no? Hay que decirlo, que a nosotros portugueses es difícil de escapar a la influencia de Pessoa. Es siempre un teatro mental, un teatro... Y eso me encanta. Además, en casi todos mis libros hay como un espacio físico muy reducido, es como un pequeño teatro. Y es como un modo de poner las emociones, las pulsiones humanas, aumentarlas, ¿no? Al microscopio. Mis libros tienen un poco de eso, es como un microscopio sobre las pulsiones de la gente. Y eso me interesa, siempre un poco esa necesidad de entender, o de entender un poquito más de lo que somos hechos. Bueno, yo creo que todo lo trascendente, también lo que hablabas, lo heroico y todo eso, sale de lo mismo de lo que salimos los que tenemos una vida vulgar. Eso sale de un mismo sitio, ¿no? La casa, la familia, para mí es una obsesión. Sí, perdón, pero el primero épico, el segundo épico, ¿no? La Odisea. La Odisea es uno que quiere volver a casa, ¿no? Se ha hecho la guerra, pero quiere volver a casa para su cotidiano. Sí, sí. Luego también te preguntas, ¿por qué quiere volver a casa? Pero en fin. Para mí es muy interesante que detrás de 4 paredes se forman... A mí me obsesionan los monstruos, soy una absoluta consumidora de todo tipo de historias de terror. Estoy obsesionada desde muy pequeña con eso, con el terror. Y el terror, salvo el apocalíptico, que va a otros miedos humanos, sucede dentro de una casa embrujada, una casa donde ha habido muertos y vuelven. Para mí todas las casas son casas embrujadas, tienen fantasmas en habitaciones. Y yo decidí que a mí lo que me gustaba era hacer estallar las paredes y hacer estallar las ventanas y las puertas.
y que podamos ver lo que está ahí detrás. Porque pese a que nos venden un discurso de que la familia, sobre todo en nuestras sociedades, digamos católicas o sí, judeocristianas, nos venden una idea de la familia como a lo que hay que aspirar y lo más importante y lo único que tiene la gente. Si hay tantos monstruos en la sociedad es porque hay la misma cantidad de familias. Digamos, los monstruos no salen de la nada, no, tampoco es una cosa genética, salen porque alguien te convirtió en eso. Entonces me obsesiona mucho el tema de que dos personas que están muy jodidas por haber salido de sus respectivas casas embrujadas se conozcan y generen una tercera casa embrujada donde nacen los niños heredando y viviendo todo ese daño que esa pareja viene acarreando, y que además todo se inventan aparatos que no podemos creerlos. Existe el Roomba que solo aspira a nuestra casa y no se habla de cómo vamos a limpiar todo ese daño que vienen acarreando nuestros padres desde hace miles y miles de años. Entonces, claro que lo cotidiano me interesa, pero en el sentido de que lo cotidiano es todo. Lo cotidiano es la historia. ¿De dónde salen los fascistas? Salen de una casa y salen de una vida cotidiana. Salen de una situación. O sea, ¿por qué nadie le dijo, hey, niño Hitler? A ver, niño Hitler, cuéntame bien tú. ¿Que tú odias a tus compañeritos judíos? No, venga, vamos a trabajar en esto. ¿Qué pasa contigo, niño Hitler? ¿Qué pasa contigo, niño Franco? Ven, cuéntame. Eso no hay. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente se hace mayor y se vuelve banquera o política o padre maltratador o marido maltratador. Eso no surge de la nada. O sea, si creemos que eso surge de la nada o que son ciertas manzanas podridas de la sociedad, sería genial, de hecho, porque hacemos una isla como Alcatraz y los metemos a todos esos ahí, pero no están entre nosotros. Ese es el problema, que los monstruos están entre nosotros y a veces nos toca que son nuestro papá o nuestra mamá. Y entonces a mí me interesaba que esa monstruosidad cotidiana apareciera en el libro. ¿Qué decir después? Hablar mucho de los espacios. A mí me interesó mucho en vuestras obras el espacio, cómo tratan el espacio, ¿no? Yo me fui creando como lector, tengo ese derecho, teorías. Así, creo que todos los lectores tienen derecho a hacer cualquier cosa con los libros que leen, ¿no? Entonces yo veía eso, que tus espacios son muy cerrados, muy teatrales, casi. Yo sé que también te dedicas al teatro, estoy yo, sí. Son muy, que casi tus novelas se podían pasar al teatro. Espacios muy íntimos, muy simbólicos también. Este último libro, que son gente que está, en realidad, están todos en cautiverio se dice. Pero claro, no solo es la vida en cautiverio, es la vida antes del cautiverio, la propia existencia y todo lo que imaginan, ¿no? Hay un espacio interior mayor que el espacio físico. Y en el tuyo, que a mí siempre me parecía que se parecía mucho al cine, ¿no? Porque hay como un zoom muy rápido que pasa por la calle. Entonces vemos un poquito este ambiente que hiciste, vamos desconfiando de lo que pasa, y después entramos en la casa de terror, así, esperando siempre que pase algo. Y en realidad la tensión de tus cuentos muchas veces tiene que ver con que ese algo que pasó o va a pasar es muy poco. En realidad lo importante es esa monstruosidad que hay, que tú provocas en nosotros lectores, de decir, mira lo que produce todo lo que va a pasar o ya pasó. Quería que me contaras eso, ¿por qué escogen esos sitios o cómo surgen esas atmósferas? Buena pregunta, ¿no?
Sí, muy bueno. Sí. Hemos prometido que se diría cada siempre cierto esto, tiempo ¿no? vamos Hasta mucho solo 2 meses, ¿sabes? Estaba muy seguro Me de alegra que que me haga decir. esa pregunta. Pues mira, quizás siempre un poco esto de que como soy cientista siempre hay un poco de contaminación, ¿eh? Y estos espacios donde que hablabas son un poco como un laboratorio. Y me encanta esta idea de crear reglas, de crear un espacio de reglas y de ver lo que puede salir de ahí. Aunque por veces se va contra las reglas, ¿no? Un poco como, si quieres, como Lars von Trier hacía con el dogma, ¿no? Este movimiento, hay que hacer esto, esto, esto. Y ese formalismo te obliga a ir a donde quizás no andrías, no irías en otro modo. Y sí, en este último libro hay un secuestro, ¿no? Hay un grupo de gente, yo lo escribo en primera persona, hablo de este secuestro como si lo hubiera pasado. Hay un secuestro de un grupo islámico, un grupo fundamentalista, y nos quedamos ahí como 5 o 6, además un otro. Y lo que pasa es que uno de los problemas de un secuestro, yo leí muchos relatos verídicos, ¿no? de secuestro, es que el problema mayor, aparte, bueno, la violencia, el problema mayor es el tedio. Es que no hay nada para hacer. No tienes nada que hacer. Te quedas un día, otro día, una semana, un mes, un año, sin hacer nada, sin tener nada para hacerse. Muchas veces sin hablar porque hablan otras lenguas, etc. Yo me imaginé casi un cruzamiento entre esta situación, un poco de Las Mil y Una Noches, también un poco de Cameron, de Boccaccio, en que una de las formas de combater esta violencia también sobre la forma del TED, esta violencia casi psíquica, es de inventar historias. Y cada día uno de estos que están secuestrados cuentan una historia a los otros. Es un modo de sobrevivir. Es la literatura como método de sobrevivencia. Y esto me interesa. Yo estoy 100% convencido que la literatura es un modo de sobrevivir, ¿no? Como el humor. Y además está muy cercano uno del otro. Y quizás es lo que nos hace más humanos. Es la capacidad de transformar una realidad en una historia. Y lo hacemos para nosotros, ¿no? Nosotros no vivimos con todo lo que vivimos con la historia de aquel que vivimos. La nuestra vida no es lo que pasó, es la historia que contamos a nosotros y a los otros de qué pasó. Y eso sí me interesa mucho, ¿no? Y además, estas historias diarias, ¿no? que tenemos aquí en el libro, que es una historia por cima, son historias por cima de la historia de base, son como janelas, ventanas para la vida de la gente, ¿no? Pero luego hay unos que hablan la verdad, otros que mienten, otros que imaginan quizá lo que. Y todo ese juego de ilusiones, de sombras, de luz y sombras me interesa mucho, ¿no? Y eso todo fijando los espacios, ¿no? Todo eso es posible fijando los espacios, porque el universo puede emergir de ese espacio. Excelente respuesta. Para una excelente pregunta. Yo salgo un cuento que es un cuento que también te contaba, que es también de un secuestro, donde hay una subasta de personas. Salvo ese cuento, todos los demás, me parece, transcurren en una casa. En un hotel, sí, es verdad. A mí me interesan mucho los espacios donde estamos solas, porque es el espacio donde es auténtico, y lo auténtico es una palabra que tiene connotaciones positivas, pero no necesariamente. En uno de los cuentos hay una frase de las cosas que hacen los padres con sus hijos cuando no los ven, por ejemplo. Y eso solo lo podía conseguir entrando a esta casa, estando en el epicentro de la vida doméstica de estas casas. Hay también una idea para mí muy interesante, que es
que el servicio doméstico, que es una cosa que en Latinoamérica es muy común, son personas que viven en tu casa, que comparten tu espacio, digamos, pero al mismo tiempo no son iguales a ti. Una cosa que si de verdad te paras un segundo a pensarlo es bastante monstruosa. Que nosotros los niños crezcamos pensando que hay una persona que es la más importante de nuestras vidas, pero que al mismo tiempo no conocemos su casa ni nunca hemos ido. Las personas más importantes de mi vida son dos, Narcisa y Charito. Yo no conozco sus casas. Nunca he estado en sus casas ni en sus celebraciones importantes. Pero esas personas fueron las que me recogieron cuando me caía, fueron las que tomaban el té ficticio de cuando yo hacía fiestitas del té cuando era niña, son las que me llevaron a mi primer concierto, que me regalaron mi primer sujetador, que me abrazan cuando estoy triste, que hacen mi vida mejor y más fácil, que están esperándome con tanta ilusión como mi madre, pero yo no conozco su espacio, donde transcurre su vida. Y están en mi casa, pero no se sientan a la mesa. ¿Qué tipo de relación tan extraña y a la vez tan cotidiana se establece en eso, ¿no? Y vamos creciendo y entonces nos vamos dando cuenta que ya no podemos abrazarlas tanto, que ya no está bien visto que si estamos tristes tenemos que ir a buscar consuelo en su regazo. Entonces, para mí era muy importante como el espacio doméstico tiene también estas fronteras como la que hay en Melilla o la que hay en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, están dentro de casa. Y eso para mí era absolutamente fascinante. Y creo que también era merecido que yo les diera un lugar dentro del libro. Yo, aprovechando la pequeña corrección que hiciste de solos para solas, ¿no? Sí. Aprovecho y hablaste ya de feminismo, de esa de revolución que hiciste, la Casa de las Conchas. Y es una cosa curiosa en vuestros libros, ¿no? Tus personajes son mujeres, Sí. o esencialmente mujeres. Normalmente los hombres son un poquito más monstruos, o por lo menos visiblemente más monstruos, o que se entienden claramente. Y en tus libros hay mucho hombre, vamos a ver así. Primero me parece esto, no sé si es una lectura correcta, me gustaría saber por qué el porqué de esto, si es una elección pensada, si vosotros hablan de aquello que conocen, de vuestro universo. Sí, mira, mi primer libro, sí, que son 3 hombres los personajes principales, pero sí, las mujeres son todas como fantasmas, pero eso tiene mucho que ver con los hombres que son, porque es Borges, es Pessoa, y luego es un personaje de Kafka. Son quizás los escritores con la relación más difícil con las mujeres que han existido, ¿no? Porque la persona nunca pero ese es otro tipo de complicación. Aquí es que no hay casi una ligación física, ¿no? Es casi como si hubiera una pared entre ellos y las mujeres, entre Pessoa seguramente, entre Borges siempre muy raro, y Kafka también. Tiene esto. Y así que las mujeres de ese libro son como fantasmas, están siempre un poco más allá. Son muy importantes, pero como tienen un lugar más simbólico que físico. Luego, en el segundo libro, sí, ahí hay varias mujeres y son el motor de la ficción. No hay como un personaje principal, son todos muy distribuidos. Ese quizás es el libro donde hay más mujeres y más importantes. En este último, así como era un secuestro, eran hombres casi... Era normal que fueran más hombres que mujeres. Hay una mujer que es muy importante, que es ¿cómo se llama? Una monja ortodoxa que capturaron.
Ella dice monja porque si no fuera una monja en un secuestro, solo con hombres tenía muchos problemas para trabajar. Podría ser interesante, pero sería otro libro. Y luego esta solución me ha llevado a otras, porque el facto de ser una mujer monja en este ambiente le hace quizás el personaje con más fuerza, con más autoridad en todo esto. Esto ha sido muy, muy interesante. Pero sí, yo creo que, no creo que sea imposible, claro, de un hombre escribir una mujer verosímil e interesante, o el contrario, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Aunque sí también hay muchos ejemplos que no han funcionado. Yo creo que probablemente me va a pasar de hacer un libro femenino, un poco como, aunque de esa voluntad de conocer mejor y de entrar más dentro, es posible que yo escriba un proyecto femenino. Eso seguramente va a pasar alguna vez. Y va a ser muy interesante para mí, todo el aprendizaje. Pero, a ver, ¿cuál? ¿Por qué dice que la monja va a tener menos problemas? No, porque si no fuera una monja ya un poco más vieja, todo eso, habría siempre un problema sexual que estaría presente, que tendría que lidiar con eso en una narración, ¿entiendes? ¿Pero tú crees que la mujer no tiene un problema sexual? No es eso, es con los secuestradores, ¿no? Sí. ¿Tú crees que los secuestradores respetan No es que respeto, es una mujer mayor, es como, no hay, si fuera una hija de 20 o de 30 años sería un problema, sería que, o de violaciones o todo eso, y no quería trabajar en eso. ¿No la violan a la monja? No. ¿En tu libro no? No, se le pasa muy bien, no muy bien. No, pero yo conozco relatos de monjas que han sido secuestradas. Y violadísimas, ¿no? No esas, porque había otras más interesantes para hacerlo, o porque eran más viejas, no pasó. Pues yo sí, yo no sé cómo funciona la cabeza de un hombre, la verdad. Ni creo que tengo el talento como para poder intentar descifrarlo, sinceramente. El único personaje masculino con el que yo me vinculo en el libro es un adolescente. Está en esa edad bisagra en la que aún no sabe que es hombre, ni le han dado ese lugar. La sociedad le ha dado ese lugar, está, digamos, si fuéramos una cultura judía antes del bar mitzvah, entonces la sociedad no le ha dado el lugar de hombre y él lo que se pregunta es, ¿no se puede ser otra cosa? Yo no quiero ser hombre, ¿hay otra opción? Es un chiquillo que está en contacto con sus emociones, que está solo, que está locamente enamorado, que está en contacto con su parte más íntima y que, digamos, es como un animalillo ahí rodeado de lobos que se lo van a comer, y él se pregunta si no puede ser otra cosa. Mi experiencia como mujer y la experiencia de todas las mujeres que conozco es violenta. Con esto no quiero decir que la vida de todas las mujeres que conozco sean unas vidas miserables o que estén atadas en un sótano. Lo que quiero decir es que todas las vidas de todas las mujeres que conozco son vidas de supervivientes de alguna guerra, de alguna violación, de algún maltrato, de algún matrimonio con violencia, de mandatos culturales y sociales de ser bella, de ser joven, de ser delgada, de ser guapa, de ser dócil. Y ese es el mundo que yo conozco bien. Y yo no quiero generalizar que son todos los hombres los que quieren construir ese mundo. Yo separo muy bien hombres y patriarcado, pero los hombres que están aquí en el libro son
unos hombres que responden a las formas de ver la vida del patriarcado. Interrumpiente. Una cosa que también me interesó en tu libro, y ya que estamos hablando de las personajes femeninas, los personajes femeninos son muy malos. Algunos son esencialmente malos con el lado femenino. Así, eso me interesa, como no un distanciamiento, como una dicotomía entre hombres y mujeres, ¿no? Que la maldad contra la mujer paira un poco por todos los sitios. Sí. Que también la ejercemos las mujeres. O sea, por eso lo llamo patriarcado, no es hombres, es este sistema en el que estamos. Si no, no sería sostenible. Si las mujeres no entrásemos en este sistema que se llama patriarcado y no ejerciéramos esas reglas, ¿no? No sería sostenible. Nosotras somos normalmente quienes cuidamos y quienes educamos a las personitas durante sus primeros años de vida. O sea, es como muy extraño que las personas salgan machistas y sus personas más importantes son sus madres o sus primeras maestras, ¿no? Claro que las mujeres ejercemos un poder terrible y aquí hay una venganza, mucha venganza. Ya te comentaré muchas cosas después de esto. Hablando un poquito de las formas, porque tú hablaste que este último libro tiene esta semejanza con Las Mil y Una Noches, el que sobrevive contando, ¿no? Y María Fernández es una amante de las distancias cortas, ¿no? Del cuento. E incluso creo que alguna vez leí, ahora para preparar esto, que tú que decías que ves muy imposible escribir una novela porque es difícil mantener la atención que tienes en tus cuentos. Yo voy a empezar con uno que yo creo que no es un novelista, un poquito, en realidad es un cuentista disfrazado de novelista, porque básicamente muchos de tus libros, o todos, en realidad son cuentos enlazados. Disfrazados, sí. Lo que pasa es que los escritores que me han hecho querer ser escritor han sido cuentistas. Bueno, yo hablé de Borges, pero también Cortázar, pero Italo Calvino, Lispector, se hablaba también antes. Todos esos han sido muy importantes. Yo empecé queriendo escribir cuentos. Lo que pasó es que cuando hablé con mi actual editora, que es una editora muy conocida y muy importante en Portugal, ella me dice, mira, que en Portugal, para un primer libro, hacerlo de cuentos no, es imposible. Porque al contrario de España o de Latinoamérica, no tenemos una tradición fuerte de cuento. Yo creo que esos grandes autores han hecho un canon, ¿no? Es como un niño que crece, que le gusta leer, se va a confrontar con Borges, con Cortázar, con Lispector, con estos nombres que han hecho del cuento lo más importante casi. En Portugal no, es la novela y la poesía, son las formas más fuertes. Y así que no hay una gran tradición de cuento. Entonces, lo que he hecho ha sido de hacer una novela de cuentos. En ese primer libro, cada capítulo es muy corto, tiene como 2 páginas, a veces 3, y se podría casi leer solo, sin otros capítulos por la frente y atrás. Y ese quedó, ese mecanismo de tener un fuego de corto, ¿no? De 2-3 páginas, pero hay un arco mayor donde se va a inserir y hay algo que pasa del inicio al fin. Pero sí, me encanta porque es como, es entre la prosa y la poesía, ¿no? La intensidad que consigues en un cuento, el trabajo en el lenguaje, en lo que dices y lo que quieras por decir, eso me interesa mucho, ¿no? Por veces hay romances que yo los leo y me encantan, pero decía, que maravilla si tuvieran mitad de las páginas, si dejaran más fuera. Hay muchos novelistas que tienen como esa función de poner todo, de decir todo,
que todo esté presente. Y eso me enfada un poco, ¿no? Prefiero el contrario, y eso es un poco más de la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía es el modo de decir el máximo con el mínimo. Y el cuento tiene algo de eso, ¿no? Tú quieres decir mucho, pero me encanta, además de empezar un cuento, después que haya empezado la acción, de quitarlo antes que finalice. Eso para mí es la energía del cuento. De hecho, siguiendo lo que uno decía, hay este cuento de Borges que no sé si conocen, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Es decir, un cuentista, fue uno de los grandes, digamos, no sé cómo llamarlo, que permitió que existiera la teoría de la recepción, que literariamente consiste en que es verdaderamente el lector quien escribe la obra. Entonces, Borges sabía muy bien de qué estaba hablando cuando pensaban que es el lector quien escribe la obra. En el cuento, la responsabilidad de este pacto que establecemos con los lectores, de yo te voy a contar una mentira, tú te la vas a creer, es mucho más poderoso, porque yo te empiezo a in media res se llama, te empiezo a contar una cosa cuando ya he empezado y te la termino antes de que termine. Entonces todo lo demás, todo ese enorme porcentaje de carne y vísceras, en mi caso de mi libro, de sangre, de soledad, de silencio, de dolor, de todo eso sale de tu carne, de tus vísceras, de tu silencio, de tu dolor. Entonces puedo establecer contigo una comunión, seas de donde seas, vengas de donde vengas, tengas la tradición literaria que tengas. Que creo que en la novela no podría yo este enorme sufrimiento y esta enorme tortura a la que someto a mis personajes sostenerse en el tiempo y sostenerse en la lectura, en el proceso tan brutal que implica para el lector ser parte de esto. Entonces por eso yo me considero cuentista, porque quiero que el lector ponga de su cosecha, digamos, de lo que siente. Eso de Pierre Menard, de la teoría de la recepción, ya me acuerdo de esta broma, ¿no? de un investigador que iba a hacer una tesis sobre la influencia de Shakespeare en Eliot. Ajá. Y alguien ha dicho, pero ya lo han hecho, ya existe. Pues bueno, ahora haré una de la influencia de Eliot en Shakespeare. Exacto. Ya vamos a terminar, ya llegamos a la última pregunta. Ya pasó una hora, aunque parece que, por lo menos para mí, la conversación ha sido... Sí, que las preguntas son muy buenas. Muy buenas, eso creo que pasa. Las preguntas son muy buenas. Cuando los entrevistados acompañan muy bien las preguntas. Hablamos, ya fuimos hablando un poco de vuestras referencias, pero estando en un espacio de cultura como es la Casa de las Conchas, además de otros significados que pueda tener, y siendo una biblioteca, me gustaba que me hablasen un poco de vuestras referencias, ¿no? Tal vez Nuno habló más porque aparecen en sus libros, que nos cuentes también un poquito tus referencias y que Nuno nos diga alguna más. Yo desde muy jovencita quise ser poeta. Recuerdo que en mi casa, bueno, yo vengo de una familia de clase media de Latinoamérica, mis padres no son intelectuales, pero había círculo de lectores, que no sé si había aquí en España también, que era una cosa maravillosa. Iba la persona a tu casa, te dejaba el folleto y luego venía a recoger el pedido. Entonces mis papás son cómodos y en Ecuador no hay librerías, y entonces el círculo de lectores era como la gran opción. Y yo a veces le marcaba a mi papá sin que se diera cuenta, y ya cuando venía el nombre del círculo de lectores ya era tarde para reclamar y entonces pedía cosas. Y uno de esos libros, yo era muy niña y lo que me gustaba era como objeto, porque era como de falso cuero y con letritas de estas doradas, así. Eran los 1000 mejores versos de la lengua castellana o algo así. Y entonces ahí estaba todo y yo me volví loca
me volví loca por Garcilaso, loca, me volví loca por Lope, León Felipe, estaba también Sor Juana Inés, estaba Santa Teresa. Yo me volví muy loca por la poesía religiosa, porque además esa gente tenía unos candores y unas cosas que por eso pienso en tu monja y digo, pero esa gente tiene unos calores de muero porque no muero y ven a mí, no sé qué. Entonces yo empecé como mi trayectoria literaria con la poesía. Mis escritores favoritos son César Vallejo, por un lado, el poeta peruano, que creo que modestamente, si con algún libro yo tuviera que hermanar a Pelea de Gallos, es con Los Heraldos Negros de César Vallejo, modestamente, y que no me escuchen, por favor, los peruanos. Y Sor Juana Inés de la Cruz, con el lado más, digamos, revolucionario. Bueno, ya más mayor, ya estudiando literatura, así que fueron muy impactantes en mi vida Cortázar y Borges. De hecho, me fui a estudiar literatura argentina por ellos. Pero creo que de toda la vida lo que ha sido más importante para mí ha sido la poesía. Soy una poeta frustrada. Yo te interrumpo un poquito, también porque yo creo que es un espacio también para hablar de otras literaturas, como puede ser la ecuatoriana. Si nos puedes decir algunos autores de ahora ecuatorianos que los conozcamos, que seas tú la puerta de entrada a eso, y después le pido igualmente a Nuno que nos hable, aunque aquí en Las Conchas tuvimos la suerte de llevar muchos años con este encuentro, pero se nos cuenta un poco. Sí, ahora mismo está pasando una cosa demencial en la historia de la literatura ecuatoriana, y es que hay 4 autores ecuatorianos en las librerías de toda España, en todas las librerías, que son Mónica Ojeda, que está con Candaya y su novela se llama Mandíbula y es una brutalidad. También podría ser hermano de Pelea de Gallos. Está Solange Rodríguez, que acaba de sacar también Candaya, el libro La primera vez que vi un fantasma. Está un chico que se llama Marcos, no me acuerdo el apellido, Gutiérrez, que su libro se llama Los revolucionarios lo intentan de nuevo, y empezó en Estados Unidos, lo escribió en inglés y fue traducido y está con Random y Pelea de Gallos. Pero si realmente quieren conocer un autor clásico de la literatura ecuatoriana, les recomiendo a Pablo Palacio, un cuentista que creo que también para mí y para todos los escritores ecuatorianos fue fundamental. Vanguardista, tocó temas de homosexualidad a principios del siglo XX, un tipo adelantadísimo y brillantísimo que está lamentablemente mal conocido. Pues, de influencia. Yo creo que yo buscaba cosas diferentes en diversos autores y tradiciones literarias, ¿no? De Portugal, lo que más me interesa de los autores es normalmente el trabajo de lenguaje, en particular de la poesía, ¿no? Ya hablé de Pessoa, que es imposible de escapar, pero también de Cesarini, un poeta de los míos preferidos, Herberto Helder, muchos más. Yo creo que el lenguaje en portugués es muy plástico. Hemos tenido la suerte de tener grandes poetas y grandes autores que han trabajado mucho la lengua, que se pueden decir muchas cosas de muchos modos diversos en portugués, más que en algunas otras lenguas. Yo estoy pensando, por ejemplo, al italiano, que conozco bien, que no es quizás tan plástico. Luego, toda la literatura latinoamericana me ha siempre interesado mucho por el universo, por el surrealismo, el realismo mágico, todo eso. En un cierto momento ha tenido un impacto muy fuerte en mí. Claro, después luego tenés Francia, Italia, España. Hay una tradición muy rica, y hablo también muchas veces de Don Quijote. Para mí es una de las mías Biblias, ¿no? Es
toda la literatura mundial. Luego, los norteamericanos no es un universo que me interesa tanto. Hay algunos, Carver, por ejemplo, Raymond Carver, contista también, ¿no? Pero no es mi universo literario. Los anglosaxónicos creo que son muy eficientes en el modo como cuentan, pero no me interesa tanto el modo artístico como lo hacen. En general, claro que hay excepciones. Luego hablabas de autores portugueses contemporáneos. Hay muchos. Yo creo que ha pasado algo en Portugal que después de la Revolución de 74 se ha abierto muchísimo el campo de creación literaria. Se ha democratizado mucho la creación literaria. Y luego pasaba una cosa, es que antes todas las generaciones de escritores tenían una influencia muy directa, o de los franceses, o de los alemanes, o de los ingleses, y bien, todos de la misma generación tenían esa influencia muy patente, ¿no? Ahora no, ahora lo que pasa es que tienes como 20, 30 autores muy interesantes a escribir bien, y traducidos y todo eso, con influencias completamente diferentes. Pues si alguno es Sudamérica, otro es Norteamérica, otro es el este de Europa, o la Rusia, o lo que sea, o el cine, o los japoneses. Y eso es muy interesante porque es muy rico, está muy diversificado. Y eso creo que nunca ha pasado en la literatura portuguesa. Además, no sé, muchos han venido aquí Afonso Cruz, no sé si Gonçalo M. Tavares, pues tenemos Walter Ugumem, mujeres muy interesantes, la Patricia Portela, de que hablábamos, Joana Bertolo. Hay mucha gente que escribe muy bien en Portugal. Para que ustedes tengan la idea del punto que se hizo este encuentro, que todos los que has nombrado han estado aquí, quitando Gonçalo M. Tavares, que estuvo en el festival, en el Fácil. Yo creo que es el momento de pasar para ese lado, si alguien quiere hacer alguna pregunta en portugués, en español, en otro idioma que dominemos, ¿o que no? Sí, a mí me ha resultado muy curioso el que un físico como tú escriba novelas. No tanto el caso de ella, que es como más común, no digo con esto que sea mejor ni peor, ¿vale? Que un filólogo escriba novela o poesía está dentro más de la lógica de lo normal. Sí me ha sorprendido mucho el físico, que pienso que hay muy pocos físicos realmente que escriban novelas. Yo quería hacerte una pregunta. Es verdad que sí has establecido la semejanza de la física y la literatura, pero quisiera ponerte en un compromiso, si es posible. Y es, ¿tú te sientes más un físico que escribe novelas o un novelista a quien le gusta la física? Qué difícil de responder. Buena pregunta. Buena pregunta. No sé, yo creo que cuando empecé me sentía más un físico que escribía. Ahora quizás ya pasé para el otro lado. Pero yo tengo algo, es que me viene mucho de la ciencia, de esta curiosidad, ¿no?, de que hablaba. A mí me interesa hacer algo que no sé hacer. Tengo que aprender, ¿no? Así que cuando empecé a escribir teatro, yo no sabía escribir teatro, ¿no? Tengo que encontrar una solución, mi solución. Yo creo que las obras que más me interesan son aquellas de alguien que no sabía hacerlas, ¿no? Que ha tenido que aprender, y cuando se aprende así sin un profesor, la respuesta que vas a encontrar es única, es diferente de todas. Y ese autodidactismo me interesa, ¿no? Y la verdad es que es más fácil de hacerlo en la literatura que hacerlo en la física. Es muy difícil de ser autodidacta en la física. No es imposible, pero es muy difícil. Ahora empiezan a haber varios escritores que vienen de áreas más científicas en Portugal. Yo creo que tiene que ver con ese cambio que en un dado momento, porque todos los
las mamás, los papás decían que no, tienes que estudiar algo que te va a dar un empleo, así que las letras no, que la filosofía no, así, todos han ido para... los más curiosos, los más capaces, lo que sea, eran muy interesados por todo, por la historia, por la literatura, así que se han quedado con esta idea, quizás un día voy a escribir, están ahí escribiendo ahora. Eso está pasando en Portugal. Teníamos una grande tradición de médicos, doctores, ahora empiezan los físicos, los químicos, los biólogos, sí, y eso me parece muy, muy curioso porque, claro, siempre te llevan algo de sus otras vidas, ¿no? Aunque sea escondido, ¿no? Oculto, pero sí, tiene que haber. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues yo voy a hacer otra, si puedo. Y es la siguiente. Tú también has aludido a algo en lo que yo estaba pensando mientras hablabais, un poco de lo cotidiano, y es el humor. Y al mismo tiempo habéis hablado de lo cotidiano, de que realmente pues, escribís en realidad sobre todo aquello que os rodea, la cotidianidad, ¿no? lo banal. El hecho de que yo he leído solamente uno de los relatos tuyos, tuyo no he leído nada, pero el hecho de que creo yo que no escribáis desde lo cotidiano con humor, sino más bien desde lo trágico, desde el dolor, ¿es debido a algo o porque creéis realmente que hay más tragedia en lo cotidiano que humorístico? Yo que casi te lo pregunto a... Yo no tengo el suficiente talento para hacer humor. Yo, uno de los escritores que más quiero es Eduardo Mendoza. A mí, en la vida y en la literatura, si me hacen reír ya me tienen ganada. Soy una persona que ama reír y amo hacer reír. De hecho, voy a empezar a hacer stand-up comedy. No, no es verdad. Y Mendoza para mí es como un regalo del cielo. O sea, que yo esté leyendo, estás leyendo, ¿no? Una cosa tan íntima, tan solitaria, de repente te rías en alto. ¿Estás loco? Créeme que yo sería muy feliz si pudiera hacer eso, pero, o sea, yo no sé por qué el humor está tan mal visto cuando creo que de todos los géneros es el más complicado. Es muy, no sé si fácil, pero digamos, hacer una cosa trágica y cursi y ay, me dejó y hacer que la gente se conmueva, yo no lo veo tan desafiante como es hacer que la gente se ría. Hacer que la gente se ría, para mí es el talento que más admiro. Y yo no lo tengo, por eso este libro es tan negro, porque tampoco yo quería hacer una cosa que no fuera. O sea, o vamos con todo o no escribimos nada. Ya quisiera, en serio, y les recomiendo mucho si no lo han leído a Mendoza, que es, gracias, afortunadamente que existe, ¿no? Para esos momentos de tristeza. No, en verdad hay mucho humor en mis libros. Mis libros son más divertidos que yo. Lo que pasa es que es un humor triste. Yo creo que muchas veces el humor de lo literario es un humor triste, ¿no? Es un modo de jugar con el trágico, con el banal, ¿no? Eso que decían. Pero sí, a mí me interesa mucho. Además, yo escribo en un periódico diariamente. Son siempre pequeñas crónicas, ¿no? de cotidiano. Yo hablo de mi barrio en Lisboa. Hablo de las historias que escucho, ¿no? De la gente, lo que veo, que me cuentan. Y hay cosas increíbles que yo no podría imaginar. Y mi función es de no arruinar eso, ¿no? De pasarlo el mejor que pueda, ¿no? Y de editar un poquito la realidad para darle más fuerza, más humor, más patos, más todo eso. Y además me habitué a escuchar. Yo creo que escuchar es muy importante para un escritor. Y pasan las cosas más increíbles. Si aprendes a escuchar, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil escuchar. Pero si aprendes a escuchar, hay cosas increíbles. Yo me acuerdo cuando viajaba en tren,
esta niña tenía como 5 años, estaba con su abuela y empezaba así, ya sabes, a hablar con toda la gente, a decir, y abuela, no, está ferma, está parada, quieta. A un punto la niña se mira para un señor y dice, ¿sabes jugar a las personas? Y este es increíble, este es como un verso de un poema, ¿no? ¿Sabes jugar a las personas? Claro, todos estamos aquí jugando, intentando jugar a las personas, pero hay que oírlo esto, ¿no? Hay que oírlo porque si estás como... ¿Qué pasa? No, y esta es la arte más importante, creo, es oír. Yo creo que con eso vamos. Una última pregunta, vale. Sí, para María Fernanda. Hablabas de esa monstruosidad cotidiana, ¿no? Yo pensaba que, bueno, mencionabas también a Mónica Ojeda, pensaba que era un trabajo muy compartido, también con otras escritoras, Mariana Enríquez, Samantha Sueli, Fernanda Trías. Y quería preguntarte un poco, bueno, también la prensa ha hablado quizá de un nuevo boom latinoamericano, que sea femenino. ¿Cómo te posicionas tú en esa generación de la que se está hablando? ¿Qué rasgos compartidos ves y cómo ves esa monstruosidad cotidiana como una posibilidad de lectura del mundo desde la literatura, la actualidad? Buena pregunta. En serio. Algunas de las que me mira, yo no estoy de acuerdo con que se le llame boom, porque eso sería una forma egocéntrica y fatua de borrar a todas nuestras madres y abuelas de la literatura latinoamericana, que lamentablemente ellas sí fueron calladas por el otro boom, que además fue un fenómeno editorial, fue otra cosa, solo masculino, con un montón de mujeres silenciadas. Yo no existiría si no hubiese existido Clarice Lispector, no existiría como escritora latinoamericana sin Elena Poniatowska, no existiríamos. Ellas nos han abierto camino, Mistral, la propia Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, no vamos a pretender este grupo de escritoras actuales, contemporáneas, que nos hemos inventado la receta de la Coca-Cola, porque no es verdad. Lo que pasa es que sí estamos en un momento en el que, primero, ya los temas no están, digamos, parcelados. Las mujeres no tenemos que escribir sobre ciertas cosas, como sí que ocurría, para que tuvieras visibilidad en principios del siglo anterior y el finales del anterior. Sí que había una cosa de que las mujeres tenían que escribir cosas místicas o domésticas o sobre el amor. Y nosotras, por supuesto, en todos los aspectos de nuestras vidas hemos bombardeado esos temas. Además, es una generación latinoamericana en que ya todas somos alfabetizadas, porque hay que pensar también que no era una cosa muy común 1940, 1950, 1960, no todas estábamos alfabetizadas. O no todas teníamos la posibilidad de estudiar en la universidad, de no dedicarnos a nuestros 5 hijos, casarnos a los 18 años. O sea, todas estas movidas sociales de postergar la edad del matrimonio, postergar la edad de la maternidad o darte la opción a que simplemente no la asumas, ha contribuido a que nosotras podamos dedicarnos a la escritura, no como lo hicieron nuestras, digamos, maestras. Yo recuerdo a Angélica Gorodischer, una gran escritora argentina que no se conoce mucho. Angélica se tenía que encerrar en un armario para que sus hijos no supieran que estaba en casa. Entonces ella entraba del trabajo, se metía a este armario a escribir con una linterna y oía a los hijos afuera desbaratándose y decía, bueno, una hora. O sea, eso no le pasa ni a Fernanda, que no tiene hijos, ni a Samantha, que no tiene hijos, ni a Mariana, que no tiene hijos, ni a mí, que no tengo hijos. Entonces sí creo que ha habido una movida social que nos ha permitido dedicarnos a esto, al cuerpo y alma. Y luego la cosa de que la violencia sí que es, la mujer sí que es el epicentro de la violencia. Entonces ya era hora de que nosotras la contásemos, porque si te pones a ver todas las historias, la truculencia, todas las historias violentas, de sadismo, de torturas, de secuestros,
todas tienen que ver con una mujer. Entonces ya era hora que nosotras contáramos las historias de violencia desde nuestra visión. Y eso era algo que tenía que pasar cuando nos desencasilláramos de lo místico, lo amoroso, que era lo que nos querían que hiciéramos, ¿no? Se va definiendo y damos así por cerrado hoy la entrevista. Muchas gracias, Gracias a ti. por este momento. Gracias. Y hay el libro de María.